Buenos días, hermanos. Que Dios nos bendiga a todos. El que no pueda ver bien las letras necesita un cambio de lentes. Al parecer hay un problema ahí, ¿verdad?, en la edición. Pero el tema de esta mañana es nada que no me cueste. ¿Ok? ¿Cuál es el tema de esta mañana? Nada que no me cueste. Y bueno, y queremos dar la bienvenida siempre a cada uno de ustedes por su presencia aquí. Pido a los chicos si me ayudan a encender este televisor, por favor, para tener la pantalla aquí al frente. Y vamos a comenzar diciendo que todos entendemos el concepto de sacrificio. Todos entendemos de que a veces nos esforzamos más por alcanzar algunas cosas. Nos ponemos a trabajar más por alcanzar algunas cosas. Y es normal para nosotros en nuestra vida cotidiana. Es normal esforzarnos por alcanzar algo. Pero ¿será que ese principio se aplica también a la vida cristiana? ¿Será que nos estamos esforzando nosotros de la misma manera en nuestra vida espiritual? En eso vamos a estar meditando. Y vamos a dividir la enseñanza de esta mañana en dos partes. La primera en el Antiguo Testamento y la segunda en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver cómo la palabra de Dios en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento nos habla de esta realidad, de que debemos darle a Dios aún más allá de lo que está a nuestras fuerzas. Darle mucho, mucho más de lo que nosotros podamos dar en cualquier otra parte de nuestra vida. Entonces esta primera parte del Antiguo Testamento lo tengo aquí al frente. Usted puede buscarlo en su Biblia o puede leerlo aquí. La segunda parte vamos a estarlo leyendo en nuestras Biblias, ¿ok? Entonces vamos a ubicarnos en la vida del rey David. ¿Cuántos, levanta la mano, han escuchado del rey David? Muy bien, muchos, la mayoría. El rey David es uno de los principales personajes del Antiguo Testamento. Un gran rey. Un rey no perfecto, pero sí descrito como un hombre conforme al corazón de Dios. Y encontramos la vida de David en lo que conocemos como los libros históricos. Como libros históricos. Y estos libros históricos nos dicen de que este hombre pasó por muchas situaciones extraordinarias. Y en este momento de la vida de David en el que nos vamos a ubicar, estaba pasando una situación extraordinaria. Dice que cuando David era rey sobre Israel, había llegado una mortandad sobre el pueblo. Había una epidemia, o tal vez una palabra más común para nosotros sería pandemia. Había una enfermedad que había llegado al pueblo y todo el mundo se estaba muriendo. Entonces David, como rey, estaba preocupado y él quería el favor de Dios. Quería que el Señor le bendijera y pide la palabra de él. Y es a través de un profeta llamado Gad que Dios le dice lo siguiente a David. En segundo libro de Samuel, capítulo, vamos a ver si se entiende ahí, 24, versículo 18. Léalo conmigo, yo creo que sí se lee lo que está ahí. Dice, y Gad, el profeta, vino aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna, Jebuseo. Ante esta situación que estaba pasando el pueblo, ante esta situación en la que estaba David, Dios le dice dos indicaciones muy claras a través de este profeta. ¿Cómo se llamaba este profeta? Gad. El profeta le dice, lo que Dios quiere de ti, David, para que esto se solucione, es de que, número uno, levantes un altar. Esta indicación no era extraña para David, estimado amigo y hermano. Para él no fue, ¿un altar? Quizás para nosotros sí, pero para él no, porque un altar en aquel tiempo era una edificación de piedra dedicada para presentar ofrendas a Dios. En el contexto del Antiguo Testamento, lo que ellos presentaban eran sacrificios de animales. Y sabemos nosotros que se presentaban aquellos animales sin defectos, aquellos bueyes, becerros, corderos, que no tuvieran defecto, lo presentaban en el altar. Entonces eso es lo primero que Dios le dice a David. ¿Quieres estar bien con Dios? Levanta un altar. Y para David no fue extraño. Él sabía que Dios le estaba pidiendo hacer un sacrificio.
hacer algo, una ofrenda que le permitiera a él mostrar a Dios su fidelidad. Ahora, lo segundo que usted puede leer conmigo ahí es que el Señor pone otra condición para David. Porque le dice, ese altar que tienes que construir, lo tienes que construir en un lugar específico. ¿Y dónde le dice que lo construya? En la era de Arauna Jebuseo. Y parece que aunque hablamos español, esa última parte como que está en otro idioma, ¿no? Déjeme explicarle. La era una porción de tierra. Y Arauna era una persona. Jebuseo expresaba o manifiesta de dónde era esta persona. Entonces Dios le dice, levanta un altar en la tierra de ¿quién? De Arauna, ¿sí? Ve y en la tierra de esta persona tienes que levantar el altar. Es probable que David tuviera ya tierras, ¿no cree? Siendo un rey. Es probable que él tuviera ya altares construidos y que Dios le pudiera decir, vuelve a tu tierra y donde ya tienes todos los altares construidos, levántame holocausto u ofrenda. Pero no, le dice, ve donde ¿quién? Donde Arauna y ahí levántame un altar. Entonces la historia nos dice que David hace caso, ¿sí? Y David va donde Arauna y le ofrece comprar su tierra para construir un altar. Pero oiga las palabras que le dice Arauna cuando David llega siendo el rey. Como decimos en El Salvador, póngale coco. Miren lo que dice Arauna, versículo 22. ¿Está conmigo? Dice, y Arauna dijo a David, cuando David le explicó lo que Dios le había dicho, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos, y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Si usted no ha entendido lo que le dice Arauna a David, permítame traducírselo. En otras palabras, Arauna le dice, rey, no tienes que hacer ningún esfuerzo. No tienes que pagarme nada. Ni siquiera debes traer tu propia ofrenda, ni levantar tu propio altar. Aquí está todo. Arauna le dice a David, David, no tienes que preocuparte. No hay nada en lo que te puedas esforzar. Yo creo que la intención de Arauna era muy buena, ¿no es cierto? Porque Arauna se pone en la posición de decir, quiero ayudar al rey. Quiero hacerle las cosas fáciles, las cosas sencillas. Quiero hacer que no se complique la vida. Entonces, era una propuesta buena, ¿no? Que David 100% podía aceptar, porque tenía todo para hacer ya la voluntad de Dios sin hacer ningún esfuerzo. Ahora, vea la respuesta de David, y esto es lo que le da el contenido al tema o al título de esta lección. Redoble de tambores. Y aquí toda la atención posible, por favor. Oiga la respuesta de David. ¿Están conmigo? Dice la palabra, mire, versículo 24. Y el rey dijo a Arauna, gracias Arauna, me has hecho las cosas fáciles. ¿Eso dijo el rey? Mire, dice, no, si no por precio te lo compraré. Porque, oiga cuál es la opinión de David. No ofreceré a Jehová mi Dios ofrendas u holocaustos. Lea conmigo en voz alta lo que él dice. Que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Como he dicho hace unos segundos, David fácilmente pudo haber aceptado la propuesta de Arauna, ¿no es cierto? David fácilmente pudo haber dicho, ok, servir al Señor va a ser fácil, porque ya se me dio todo para hacerlo. Pero no, él nos dice esta declaración que yo creo que encierra verdades que trascienden del tiempo, que no solamente era relevante para él, sino para usted y para mí también. Porque David literalmente dice a Arauna, yo no puedo darle a Dios una ofrenda que no me cueste nada.
¿Sabe que una ofrenda, oiga bien, o un sacrificio, implicaba en aquel tiempo dar lo mejor? Dar aquello no que nos sobra o que le sobraba a la gente, sino dar aquello que era lo mejor. Y David sabía perfectamente esto. David sabía que lo que le entregaba a Dios no podía ser algo regalado, no podía ser algo que no implicara un esfuerzo personal. Por eso que él dice, no estoy dispuesto a darle a mi Señor lo que no me cuesta nada. Y esta verdad o este resumen, otra vez, si no puede ver lo que está ahí, le hace falta lentes. Esta frase creo que tiene mucho contenido para nosotros también en la vida cristiana. Tiene mucho, pero mucho que enseñarnos también la posición de David para nosotros. Porque la pregunta que yo le quiero presentar en este momento es, ¿cuánto le cuesta a usted seguir a Cristo? ¿Representa seguir al Señor un sacrificio personal? ¿Salir de su zona de confort? ¿De aquello que le sobra hacer para Él? ¿O será que servir al Señor, congregarse y entregar su vida al Señor representa un sacrificio personal? Piense un momento conmigo en esas preguntas. La triste realidad que describe muchas veces la vida cristiana hoy, para usted y para mí, es que antes de entregarle al Señor lo que nos cuesta, lo que representa un sacrificio para nosotros, le estamos entregando las sobras. Y las sobras van más allá del aspecto material o económico. Porque es cierto, a veces las ofrendas reflejan nuestro compromiso con el Señor en cuanto a nuestra vida financiera. Qué pequeño es un billete de A20 en el centro comercial, pero qué grande cuando pasa el plato de la ofrenda. Sí, puede ser material o físico, pero las obras también podrían ser en nuestra vida cotidiana. Las obras que le entregamos al Señor, lo que nos queda de último y le damos a Él, representa muchas veces el tiempo que no estamos dispuestos a darle a Él y decimos estar perseverando fielmente. Pregúntese usted, ¿le entrego al Señor lo que me cuesta o le estoy entregando lo que no me cuesta nada? ¿Será que representa un sacrificio personal dedicarle al Señor 2 horas a la semana y que esas 2 horas calmen nuestra conciencia que todo está bien y estamos fielmente perseverando? ¿O será que el Señor está esperando de nosotros aún más? ¿Será que los cristianos hoy necesitan escuchar de mí que estamos adaptados a una vida cómoda, conformista espiritualmente? Porque en lo material no somos muy conformistas, ¿no es cierto? En lo material no nos conformamos tan fácilmente. Pero tal parece que en lo espiritual somos muy rápidos para conformarnos con que le damos al Señor nuestras obras y creemos que le estamos sirviendo de la mejor manera. Esta es la peligrosa realidad que rodea al creyente hoy en día. Y soy responsable de predicar esto, de decirle a la iglesia, de decirle a usted y decirme a mí, que vivimos en un mundo donde somos fácilmente distraídos y donde fácilmente estamos expuestos a caer en una zona de confort. Y creemos que se nos justifica todo. Se nos justifica no congregarnos todas las veces que podamos. El Señor entiende que no puedo. ¿Realmente no puede? El Señor entiende que no me queda tiempo. ¿Realmente no le queda tiempo? Calmamos nuestra conciencia creyendo que el Señor nos juzga de la manera en la que a veces nosotros nos juzgamos. Y el cristiano hoy, a diferencia de David, le entrega al Señor lo que no le cuesta. Al contrario, lo que le sobra.
Y la pregunta que se hicieron los discípulos un día es la que deberíamos hacernos nosotros esta mañana. ¿Seré yo, Señor? ¿Se acuerda cuando los discípulos preguntaron eso? ¿Seré yo, Señor? ¿Será que este mensaje es para mí? ¿Será que el hermano está hablando de mi vida espiritual hoy en día? ¿Será que he perdido oportunidades para congregarme y por pura falta de voluntad no me he congregado? Cuando he podido servirte, pero por voluntad propia he dicho no. Te sirvo, pero no te sirvo entregándote una ofrenda que representa lo mejor de mí. Pan para nuestra matata, decimos en El Salvador. Ahora, ¿se acuerda que dijimos que la primera parte la íbamos a ver en el Antiguo Testamento y la segunda parte en el Nuevo? Como ya los vi algo serios, vamos a hablar de Jesús. Y vámonos hasta el Nuevo Testamento. Porque vea cómo Jesús en el Nuevo Testamento dice una declaración o nos dice una historia que yo creo que muy bien refleja lo que hemos visto en David y lo que he querido compartir hasta el momento. En palabras de Jesús, mire lo que dice Lucas capítulo 17, versículos 7, y vamos a leer hasta el 9, ¿le parece? 7 al 9 para empezar. ¿Están conmigo? Muy bien. Vean lo que el Señor dice. Lucas 17, 7. Estoy dándole tiempo para que todos lleguen, ¿verdad? Si usted mira que alguien no está leyendo, pégale un pellizcón. Le doy permiso. Menos a los que andan cuidando. Dice el versículo 7. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? 9. ¿Acaso da gracias al siervo? ¿Puede leer en voz alta lo que dice esa última parte, por favor? Conmigo, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Porque hizo lo que se le había mandado. ¿Y cuál es la conclusión de Jesús? Pienso que no. Ok, Jesús está hablando con sus discípulos y les está explicando el precio o el costo de ser sus discípulos. ¿De qué se trata seguirle y servirle? Y él ocupa esta analogía o esta historia, explicándoles en resumidas cuentas que los siervos o los discípulos estamos llamados a hacer lo que se nos ha pedido hacer. Y yo creo que la historia de Jesús no es tan difícil de entender, porque yo le pongo un ejemplo sencillo. Póngame atención. ¿Qué tal si usted contrata a un fontanero y le dice, arréglame la llave del baño? Y al final del día el fontanero le dice, ya está, la llave del baño está arreglada. Viene usted y le paga lo que habían acordado. ¿Está usted obligado a darle algo más al fontanero? ¿Ah? No. ¿Quién de ustedes le va a decir, ¿sabes qué? Como cumpliste tu trabajo, ahora quédate a cenar. ¿Y sabes qué? Si quieres te puedes quedar a dormir. Y si no tienes dónde ir mañana, quédate todo el día mañana y te doy almuerzo, desayuno, almuerzo y cena. ¿Verdad que no tiene sentido? Es la historia que Jesús está diciendo. Él dice, si un siervo hace lo que se le ha pedido, su Señor no lo va a alabar, porque ha hecho lo que se le ha pedido. Ahora, viene el Señor y va a cerrar estas palabras con una declaración poderosísima y que nos va a llevar el resto de esta lección. Dice el versículo 10, lea conmigo el versículo 10. Dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decid, siervos, ¿qué dice el Señor? Inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos.
Ahora, estas palabras de Jesús podrían representar un desafío a entender si solo las leemos por encima o solo hacemos una lectura breve. Quiero que notemos que Jesús está diciendo que quien hace, oiga bien, todo lo que se le ha pedido hacer, no es más que un siervo inútil. ¿Y quién es un inútil para usted y para mí, en términos actuales? ¿A quién aquí le gusta ser llamado inútil? Oh, no, es una ofensa para nosotros. Y decimos, yo no quisiera ser llamado inútil, porque para nosotros es alguien que no sirve o alguien que no hace nada. Pero Jesús está diciendo aquí que el inútil es aquel que hace todo lo que se le ha pedido. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? ¿Qué está encerrando sus palabras? Y eso es lo que yo quiero hacer énfasis para usted. Y es, si ser inútil es hacer lo que se me pide, ¿qué significaría ser un discípulo útil? Piense en eso. Si ser inútil es hacer lo que se me pide, ¿qué sería ser un siervo útil? ¿Alguien tiene una respuesta? Muy bien. Ser útil significaría hacer aún más de lo que se nos ha pedido. Y David nos trae este principio de Jesús a la mente, porque David dice, yo no le voy a entregar al Señor aquello que no me cueste nada. Y el siervo útil entiende que no le va a entregar al Señor solo lo que se le ha pedido, sino aún más. Muy bien, hermano Joel, aún más. El siervo útil entiende que la ofrenda que le está dando al Señor debe describirse por un sacrificio personal, por ese esfuerzo de hacer aún más. Y yo siempre he dicho en este punto, siempre lo he dicho acá, si Jesús dice que el inútil es el que hace lo que se le pide y nos infiere que el útil es el que hace más, ¿dónde queda el que ni siquiera hace lo que se le pide? ¿Cuál sería el adjetivo para ese otro? El inútil es el que hace lo que se le pide. El útil es el que hace más. ¿Cómo llamamos entonces al que ni siquiera hace lo que se le ha pedido? ¿Cómo llamamos entonces cuando el cristiano vive una vida espiritual apática, desinteresada, sin ningún tipo de esfuerzo para la gloria del Señor, acomodados, justificándonos que la pandemia nos dejó enfriados y por eso nos cuesta congregarnos todas las veces que podamos? Entonces uno se pregunta, ¿demuestra mi vida que soy un creyente útil o inútil? ¿Le gustaría leer esta frase conmigo? Si se puede leer, yo creo que no. Y es que la iglesia necesita creyentes útiles, que decidan ser útiles. Dígalo conmigo, la iglesia necesita creyentes que decidan ser útiles, que decidan salir de su zona de confort, que decidan hacer a un lado el cansancio o las preocupaciones o las penas de este mundo para poner en primer lugar al Señor, para congregarnos entre semana, si así es posible, para involucrarnos en un servicio a Dios, si así es posible, para servir a nuestro prójimo, si así es posible. ¿Le estoy sirviendo al Señor según mis fuerzas o aún más allá de mis fuerzas? Quiero que vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 8, y es un pasaje que hemos leído un par de veces en estas últimas semanas. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 8. Y vamos a leer versículo 1 en adelante. Vea las palabras del apóstol Pablo a los hermanos en Macedonia. Gente que aprendió a ser útil. Oiga bien, gente que aprendió a ser útil. 2 Corintios 8:1. ¿Están conmigo? Necesito agua, por favor, si alguien me puede ayudar. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias en Macedonia, que en grande prueba de tribulación
la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Mira lo que dice Pablo. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Gracias, mire la ayuda idónea. Los hermanos de Macedonia, yo les decía la semana pasada, no solamente eran pobres, sino que dice que eran profundamente pobres. Y dice que ellos decidieron ofrendar según sus fuerzas. ¿Pero qué termina diciendo Pablo? Aún más allá de sus fuerzas. Ellos se dieron cuenta que servir al Señor no solo implicaba darle lo que Él esperaba recibir, sino aún más. Se dieron cuenta que entregarle al Señor una ofrenda deficiente era como no entregarle nada. Interesante pensar en eso, ¿no? Si le voy a entregar al Señor aquello que es deficiente, yo mejor le aconsejo, no le entreguemos nada. Porque si le vamos a entregar lo mejor, entreguémosle lo mejor. Y estos hermanos, dice que siendo profundamente pobres, hicieron lo contrario a lo que la lógica nos dice que la pobreza hace. Dice que ellos de su pobreza abundaron. Y abundaron para ayudar a los hermanos que estaban en necesidad. Entonces, los hermanos de Macedonia nos dan a nosotros un ejemplo de creyentes inútiles o útiles. Útiles. Y nos dan un ejemplo para que usted ahora también decida ser, diría yo, primero inútil. ¿Me parece? Aspiremos primero a ser inútiles, haciendo lo que se nos ha pedido hacer. Pero vayamos al siguiente nivel y convirtámonos en siervos útiles, dando aún más de lo que se nos ha pedido. Mira lo que dice Pablo a Filemón. ¿Ha oído usted de Filemón? Es Filemón, tiene solamente un capítulo y es el versículo 21. Mire, Pablo le está pidiendo un favor a Filemón. Una carta muy cortita, léanla a su casa, toda la carta. Pablo le está pidiendo de favor que le ayude a Onésimo, que era un compañero de él. Y mire lo que le dice Pablo a Filemón. ¿Están aquí al frente conmigo? Dice, Filemón 21, dice, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo, mire de qué estaba seguro Pablo sobre Filemón. Léalo en voz alta conmigo. ¿Sabiendo qué? Harás aún más de lo que te digo. Mire, Pablo sabía que en Filemón él podía confiar, que no solamente le iba a decir que hiciera algo y Filemón se iba a calmar la conciencia haciendo lo que él le pedía, sino que Pablo tenía la confianza que Filemón iba a hacer más de lo que se le había pedido. Ahora dígale al que está a la par y al que está atrás o a quien pueda, debe ser un Filemón. Vamos a ver. Dígale al que está a la par. Muy bien. Ahí escuché cómo está la familia. No es plática, ¿verdad? Quiero escucharlos a todos diciéndose, debe ser un Filemón. Vamos a ver. Un Filemón. Ahora digámoslo en primera persona. Debo ser un Filemón. Debo ser un Filemón. Así que la otra semana todos vamos a venir Filemones. Todos vamos a ser Filemones. Ahora, ¿qué significa eso? Y con esto voy concluyendo. Con esto voy aterrizando. Significa que la iglesia en Mesa va a ser, oiga bien, bendecida por cristianos que hagan de este lugar un lugar en el que se produzcan muchas cosas para la gloria de Dios. La iglesia en Mesa no va a ser conformista. La iglesia en Mesa no va a ser apática. No necesitamos creyentes que no aspiren a ser como Filemón. No necesitamos creyentes que se calmen su conciencia. Vuelvo a decir tantas veces esta frase, y por algo lo he dicho. Creyendo que estamos agradando al Señor,
sentados en una silla 2 horas a la semana. Debe ser un Filemón. Debe ser un Filemón. Debe ser un David. Y decir esta preciosa frase, que no voy a darle al Señor una ofrenda que no me cueste nada. Porque si hasta el día de hoy el Señor ha recibido de mí las sobras de mi tiempo, las sobras de mi dinero, las sobras de mi servicio, las sobras de mis habilidades personales, las sobras de mi conocimiento, las sobras de lo que yo soy, entonces yo le invito a que mejor no haga nada. No haga nada. Y el día que la iglesia entienda esto, sin duda, el nombre de Dios será glorificado. Puestos de pie, vamos a tener una invitación. Veniste a salvarme.